Pasamos a la última ponencia complementaria del día de hoy, titulado Estudio de patrones de carga de análisis no lineal estático incremental en pórticos de concreto armado de estructuras regulares de baja y mediana altura y de estructuras regulares altas. Los autores de este trabajo son Ronald Torres, Javier Sánchez, Ahmad Idrés, Ronald Torres y Eduardo Núñez. El expositor será el ingeniero Ronald Torres. Adelante, ingeniero Torres. Actualmente para evaluar edificaciones en las cuales siempre tenemos alguna duda porque no están totalmente contenidas. Hay muchas formas de aplicarlas. Siguiente. Bien, ¿para qué nos sirve esta metodología? Básicamente para el estudio de los problemas que se presentan después o durante un sismo en las estructuras. Tenemos muchos ejemplos, como el caso del sismo de Norwich en el 94. Siguiente. El sismo, en este caso de abril en Ecuador de 2016. Siguiente. El de Taiwán en 2016. Siguiente. Y por supuesto llegamos a la parte local, que son los sismos aquí en Venezuela, en el caso del sismo de Caracas del 67. Siguiente. Donde hubo daño no solamente en la ciudad de Caracas, también en La Guaira, hubo daños parciales y daños de colapso total. Siguiente. Los más recientes, terremoto de Cariaco de julio del 97. Siguiente. ¿Qué es lo que nosotros queremos estudiar? Técnicas para predecir el comportamiento no lineal de las estructuras, un estudio de los diferentes patrones de carga propuestos mediante técnicas de análisis no lineal estático incremental. Hay mucha gente que tiene muchas propuestas, hay muchas normas que dicen cómo aplicarlo y hay muchos parámetros de materiales para aplicarlo. Esto debería ser un factor clave para garantizar estructuras seguras y disminuir considerablemente la vulnerabilidad ante las acciones del sismo. Es lo que queremos verificar, la variación de la respuesta para cada procedimiento en este tipo de estructura y los patrones que mejor se adaptan y garantizan el estudio de su comportamiento. Siguiente. Los objetivos, aplicar procedimientos estáticos no lineal incremental para los modelos seleccionados, haciendo uso de distintos patrones de carga propuestos por varios autores a nivel mundial. Determinar la respuesta estructural de los modelos seleccionados mediante la variación de procedimientos de análisis no lineal estático incremental para cada patrón de falla y comparar los resultados obtenidos entre cada procedimiento de análisis no lineal para los patrones estudiados. Queremos verificar si podemos obtener respuestas más precisas, tanto para edificaciones nuevas como edificaciones existentes, tratar de mitigar esa vulnerabilidad, caracterizar el desempeño de la edificación y incorporar procedimientos de análisis no lineal de una manera más cotidiana, considerando propiedades inelásticas de los materiales y los efectos generados durante el movimiento sísmico. Por supuesto, viendo los cambios drásticos que se pudieran presentar en la respuesta estructural. Siguiente. ¿Cuáles son los patrones de carga utilizados? Hay muchas normas que lo presentan. Está el ATC40, el FEMA 356, también está el AC41. Tenemos patrones de carga propuestos por investigaciones internacionales. ¿Cuáles son los procedimientos de análisis estático no incremental que mejor se describe el comportamiento de este tipo de estructura? Uno de los que lo mejor lo describe es la colocación de las rótulas plásticas, pero tenemos varios criterios, como los criterios del FEMA 356, el AC4113 y los diagramas momento-curvatura que nosotros podemos implementar. Sí. Debemos incluir los modelos constructivos como técnica de refinación. Eso quiere decir los modelos iteréticos que vamos a utilizar para representar el comportamiento. Tenemos 3 modelos que se implementaron, que es el modelo isotrópico, el modelo cinemático y el modelo de Takeda. Siguiente.
Aquí tenemos varios de los patrones de carga, ATC40, FEMA 356, patrón uniforme y propuestas de diversos autores. Siguiente. La metodología es muy sencilla. Vamos a aplicar la metodología de análisis dinámico incremental estático. Con esto aplicamos la carga sobre la estructura, buscamos la curva de capacidad y paralelo a esto debemos buscar cuál es la demanda. ¿Qué es lo que nos pide el sismo? Que se expresa del lado directo, del lado derecho de la presentación, donde están los espectros de respuesta. Siguiente. Con estos dos, el espectro de capacidad y el espectro de respuesta, buscamos el punto de desempeño de cada una de las estructuras. Siguiente. ¿Qué vamos a estudiar en esta metodología? Edificaciones bajas de baja y de mediana altura. Ahí tenemos las consideraciones. Son estructuras regulares totalmente simétricas. ¿Ok? Tenemos en este renglón estructuras de 2, 4, 8 y 12 pisos. Siguiente. Y, por supuesto, edificaciones altas. Aquí tenemos edificaciones con el mismo criterio, edificaciones regulares, pero de 17, 20 y 24 pisos. Siguiente. De los resultados, vemos que sí hay un comportamiento que difiere básicamente en cuál es el criterio que utilizamos. En este caso, tenemos el análisis de materiales isotrópicos según diferentes criterios. Cada uno de los criterios varía, en algunos se mantiene más o menos, pero si vemos en forma global, la mayoría de los patrones se mantiene más o menos el mismo comportamiento. En este caso solamente hay dos que difieren enormemente. Siguiente. Igual pasa si vemos el resto de los modelos histeréticos, tanto en el isotrópico, el de Takeda y el kinemático, por las distintas metodologías. Vemos que el FEMA 356, el AC4113 y los métodos directos de los diagramas momento-curvatura difieren en cuanto a comportamiento, sobre todo los diagramas momento-curvatura presentados por las secciones, que es el que desarrolla mayor ductilidad. El comportamiento en general de los patrones de carga es muy similar, excepto también en dos de estas acepciones. Siguiente. Aquí vemos que las formas de falla en algunos de estos patrones, o en la mayoría de sus patrones, es una forma de falla en viga, que es lo que favorecen las normas, pero también tenemos patrones de falla en columna, que es un mínimo, y patrones de falla mixto. Siguiente. En pórticos de 4 niveles pasa igual. Siguiente. De 8 y de 12 igual. Siguiente. Y vemos que los mecanismos de falla en estructuras regulares baja y mediana tienen la tendencia de mecanismos plásticos generados en viga. Para las más pequeñas hay un punto de desempeño que indica que la estructura está holgada con baja incursión en el rango inelástico, y para las que están un poco de mayores niveles, el punto de desempeño indica estructura medianamente ajustada con incursión entre baja y moderada del rango inelástico. Eso quiere decir que nuestros métodos de diseño realmente corresponden a un buen comportamiento. Algo que no mencioné, y me disculpo por eso, es que todas estas edificaciones fueron realizadas con la norma. Lo que estamos es verificando su comportamiento. Siguiente. Aquí vemos que para los edificios ya de nivel alto, 16 niveles, el comportamiento es muy similar. Sigue dando discrepancia, dos de los modelos y una discrepancia importante. Siguiente. Para los de 16, siguiente. Siguiente. 20 niveles, tenemos un comportamiento similar. Siguiente. 24 niveles también. Fíjense que los niveles de ductilidad son relativamente altos como lo pide la norma, pero adicionalmente ya cuando vamos subiendo en altura se van disminuyendo esos niveles y tenemos justo lo que pide la norma. Siguiente. Entonces, en las conclusiones, estructura de baja altura sin importar patrón de carga, realmente el modelo isotrópico con el procedimiento de, digamos,
los diagramas momento-curvatura generados producen valores mayores de ductilidad. Eso quiere decir que si consideramos algo más cercano a lo que debería estar pasando en la estructura, tenemos mejor comportamiento. Si consideramos las propuestas que nos dan los diversos autores y las diversas normas, estamos del lado de la seguridad. Para los modelos de taqueda y cinemático, se alcanzan valores similares, por lo que se podrá inferir que FEMA 356 plantea niveles de rotación menores a los que se pueden desarrollar en un elemento de gran utilidad. Patrones del ATC 40 y el FEMA 356, la respuesta es estructural similar y adecuada, presentando ciertos mecanismos de falla. Por supuesto, diríamos que con base en lo analizado para este tipo de estructura, las propuestas que hace el FEMA y el ATC 40 parecen adecuadas porque engloban también el comportamiento de otros patrones propuestos. Siguiente. Las estructuras también para un modelo isotrópico presentan valores de utilidad similar, igual que para los modelos de taqueda y cinemático. Siguiente. Las edificaciones altas, los distintos procedimientos de rotulación, tanto del FEMA 356, el AC 4113, 4117 y los mecanismos de momento cobertura, presentan modelos de histéresis, para los modelos de histéresis completos, presentan resultados similares, variables que no influyen realmente. Eso quiere decir que realmente las propuestas que hacen estos códigos son consistentes, podemos utilizar solamente la que nosotros consideremos para una de estas normativas que englobará el resto. Hay patrones disonantes que simplemente podemos eliminar. Cuando los elementos que componen la estructura son diseñados para realizar incursiones significativas y estables en el rango inelástico, ¿ok? Tanto para el ACI 318 como en la normativa 1756, 1753 nacional. Siguiente. Aquí tenemos que para el FEMA 356, los resultados de ductilidad obtenidos por patrones triangulares ascendentes o similares a los propuestos por FEMA 356 o ATC 40 son semejantes. Los mecanismos de falla predominantes son los de viga. Y patrón de cargas uniformes propuesto por esta misma, por la 356, genera valores de ductilidad inferiores. Siguiente. Igual para los códigos AC 4113 y 4117, tenemos resultados similares, pero se presentan mecanismos de falla predominante mixto, lo cual ya establece que deberíamos probablemente refinar un poco más esos análisis. Adicionalmente, hay algunos patrones donde se presentan mecanismos de columna que ya no son tan dúctiles. Siguiente. De estas conclusiones podemos derivar las siguientes recomendaciones. Lo que hicimos fue un análisis estático no lineal. Entonces, validar los mecanismos de falla y la respuesta estructural obtenida mediante la metodología pushover para los diferentes o los diversos procedimientos y patrones de carga a través de un análisis no lineal tiempo-historia, que es un análisis con registro acelerográfico. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría definir de verdad cuál es el mecanismo de falla que tenemos, sobre todo para las edificaciones altas, donde se presenta esta problemática. Evaluar los patrones de carga empleados en el análisis estático no lineal, aplicados a estructuras altas de concreto armado, considerando efectos como la torsión en la respuesta de las mismas, y evaluar la influencia de la longitud de rótulas plásticas en la respuesta de los edificios de concreto. Actualmente se está desarrollando los análisis con registros acelerográficos de manera de ver qué pasa con el comportamiento y tener una respuesta más ajustada y que nos permita decidir sobre los patrones, sobre todo para las estructuras altas. Gracias. Siguiente. Siguiente. Bueno, este trabajo se hizo básicamente con los profesores Idrés Amat, Sánchez Javier, que son realmente de la Universidad de Carabobo
pero estaban en el posgrado de nosotros, ya se graduaron, y el profesor Eduardo Núñez, que siempre nos ha acompañado en este tipo de actividad. Realmente, en los momentos actuales se están haciendo no solamente el estudio para la parte de concreto armado, sino que se ha iniciado un trabajo con las estructuras metálicas, que tampoco tenemos una evaluación de cómo es su comportamiento. Gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Ronald Torres por sus magníficas presentaciones. Un tema interesantísimo, todavía abierto. Hay que continuar estudiando, pero de importancia elevada para nuestras estructuras.